Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado La grandiosa gracia de Dios. ¿Cómo ven el tema? Ya desde el título yo creo que pues vamos viendo de lo que se trata esta noche, la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Miren, quiero hacerles un ejemplo, darles de cómo yo logré comprender pues la grandiosa gracia de Dios en nuestras vidas. Y para ello, pues voy a hacer una pequeña anécdota, pues para poder comprender todo esto. Yo quisiera que ustedes, por favor, pudieran imaginarse una escena como la que les voy a describir en esta noche y que esto pues nos permita entender la grandiosa gracia de Dios. Imagínense que un día yo, Luis Fernando, eh, eh, tomé la decisión de asesinar a un joven. Y le vamos a llamar a ese joven, indiferentemente, le voy a poner Pedro. Y yo asesino a Pedro. Imagínense ustedes que, pues, los papás de Pedro, obviamente, pues levantan un acta y me demandan por el asesinato de su hijo. Y resulta que, bueno, el juez, pues, determina que primeramente me capturaran y una vez que he sido capturado, pues me llevan a la prisión. Ya en la prisión, pues empieza el interrogatorio, todo lo que se lleva a cabo en un litigio de esa naturaleza. Eh, una vez que yo me confieso, pues culpable porque verdaderamente asesiné a Pedro, y llega el momento en el que pues el juez me impone una condena y me manda a 30 años de prisión. Pero de repente los padres de Pedro le dicen al juez, señor, o sea, está bien que usted le haya dado esa condena, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos algo más. Y el juez le dice, bueno, ustedes entonces, ¿qué piden? Y los padres de Pedro le dicen, mire, nosotros queremos que también sea muerto, porque pues él mató a nuestro hijo y el dolor que nos ha causado es tan grande que nosotros quisiéramos verlo muerto. Después de un tiempo de cavilación de este juez, pues llega a la conclusión de que sí, tendría yo que ser muerto y me condena a la pena de muerte. Pero luego la mamá de Pedro, no conforme con eso, le dice al juez, mire señor, está bien que ya lo haya condenado a la pena de muerte, pero nosotros quisiéramos, como padres de Pedro, de ese joven asesinado a manos de Luis Fernando, quisiéramos pedirle que antes de que se ejecute la pena de muerte, pues se le lastime, se le golpee de tal manera que quede pues que quede un ejemplo propiamente para que la gente sepa lo que les va a pasar cuando deciden tomar decisiones muy equivocadas. Y entonces el juez vuelve a hacer una reflexión y dice, ok, sí, tienen mucha razón. No solamente lo voy a condenar a la pena de muerte, sino que voy a ordenar que se le flagele, que se le azote antes de la pena de muerte. Y bueno, ya una vez que se dicta mi sentencia, pues me vuelven a mandar a la celda y estoy en espera justamente de que se cumpla mi sentencia. Cuando yo estoy en mi celda, hay una persona que llega y me empieza a hablar de la palabra de Dios y mi corazón se abre a lo espiritual. Dios tiene misericordia de mí, me lleva a comprender que necesito de la salvación para la vida eterna. Y hago mi oración de fe, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y entonces sucede que cuando yo ya voy camino a ser azotado, flagelado, propiamente lastimado por mi mal acto de haber asesinado a una persona, ya cuando estoy justo en el cepo para recibir los golpes, de repente se aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice al verdugo, ¿qué estás haciendo?
Y el verdugo le dice, pues mira, voy a tener que golpear a este hombre para que quede constancia de que quien toma decisiones equivocadas va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Y le dice el Señor Jesús, qué bueno, eso está muy bien. Y le dice, ¿y qué más vas a hacer? Bueno, dice, una vez, a mí ya me han ordenado que una vez que lo azote, que le pegue duramente, ¿verdad? Y que sirva esto de escarmiento para los demás, como ejemplo, lo voy le voy a ejecutar la pena de muerte. Él tiene que morir, porque así como tomó la vida de un ser humano, él tendrá que pagar. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, sí, efectivamente, eso es lo correcto. De hecho, está puesto en la ley de Dios. Y entonces yo pues simplemente hago la observación y le digo, Señor Jesús, yo te he reconocido como mi Salvador, como el Señor de mi vida en autoridad. Yo lo he declarado y por la fe que tengo, yo sé que tú me vas a salvar. Y entonces el Señor Jesús le dice al verdugo, suéltenlo. Y el verdugo le dice, ¿cómo? ¿Por qué lo vamos a soltar si tiene que pagar el precio de su pecado, de su culpabilidad? Y le dice el Señor Jesús, sí, va a haber alguien que pague por ese precio. Va a haber alguien al que tú vas a golpear, al que tú vas a azotar por esa decisión equivocada que tomó Luis Fernando, pero no vas a él. Y de hecho, lo vas a llevar hasta cumplir con la sentencia de muerte, pero no va a ser a él. Y entonces se voltea el verdugo y el juez y la gente que estaba allí expectante, los padres de Pedro al que asesiné, y se quedan viendo. Y entonces, ¿a quién vamos a torturar y a quién le vamos a aplicar la pena de muerte? Y le dice el Señor Jesús, a mí. Su vida por mi vida. Yo soy el que me voy a poner por él. Así es que suéltenlo y venga lo que tiene que venir para mí. Mis amados, esta es la grandiosa gracia de Dios. El hecho de que Jesucristo pagó por por nuestras malas decisiones. Y fíjense que hubo un hombre allá por el año de 1807 que se llamó John Newton, que fue el gran compositor de un himno cristiano que se llama Sublime Gracia. Y él captó en una declaración, en un verso de ese gran himno, la grandiosa gracia de Dios. Y en sus últimas palabras, ya cuando estaba moribundo, este hombre declaró y dijo, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Mis amados, quise llevar este ejemplo que puse a un grado superlativo de un asesinato físicamente hablando, pero también quiero que ustedes puedan llevar su condición delante de Dios en en el punto claro de cuál ha sido el pecado, la desobediencia, la toma equivocada de decisiones que han tenido, que posiblemente nunca va a ser el asesinato de una persona, que posiblemente fue alguna desobediencia, alguna rebelión, la falta de perdón, en algún momento hubo falta de fe, una ira desmedida que los llevó a pecar, una infidelidad, una traición, un pensamiento equivocado, que a final de cuentas todo eso tiene el mismo valor absoluto de pecado como lo es un asesinato bíblico, un asesinato físico delante de Dios. Porque cualquier acción equivocada que hemos tomado, pues para Dios simplemente se llama pecado. Y por eso justamente podemos declarar que aun cuando no pudimos o no hemos sido asesinos físicamente, sí hemos fallado en
en la palabra de Dios, si hemos fallado en los preceptos, en la ley, en los mandamientos, no hemos dado en el blanco, hemos pecado simplemente. Y tanto se cobra el pecado de una muerte física, como también se puede cobrar el pecado en una condición de falta de fe, por ejemplo. Para Dios vale exactamente lo mismo. Y para Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea, tú y yo teníamos que pasar por ese cadalso, por esa condición de la ejecución, ¿verdad? Delante de Dios, porque estábamos en esa verdad. Pero Jesucristo vino y le dijo al verdugo, yo voy a pagar por él. Voy a pagar por cada uno de estas personas porque yo quiero y yo voy a cargar con su pecado. Y allí en la cruz del Calvario se hizo un intercambio de vidas, nuestra vida por la vida de Jesucristo. Él tiene toda la autoridad para poder pagar por nuestro pecado, porque Él, siendo sin pecado, Dios cargó en Él toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, para que una vez que derramara su sangre, que es el único mecanismo que Dios estableció para pagar el pecado, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesucristo derramó su sangre para que ustedes y yo pudiéramos ser redimidos. Y ustedes y yo debemos reconocer, así como John Newton, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Amén. Ahí está la grandiosa gracia de nuestro Señor, la grandiosa gracia de Dios para nuestras vidas. De hecho, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10, el apóstol Pedro, pues habla del Dios de toda gracia. Es en el Dios en el que ustedes y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Ahora, la pregunta esencial después de todo esto es cómo debes responder a la gran gracia de Dios, a esa grandiosa gracia de Dios. ¿Cómo tú y yo tenemos que responder a eso, mis amados? Bueno, pues para esto necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios. Y vamos a leer propiamente el Salmo número 134, de los versículos 1 al 3, a donde la palabra de Dios nos enseña a agradecer y alabar al Dios de toda gracia, a ese Dios que ha mostrado su misericordia por todos nosotros, a ese Dios que no le importó dejar su trono celestial para bajar a hacerse hombre, tener sangre como la nuestra y verterla para el perdón de nuestros pecados. A ese Dios que no le importó ser el rey del universo para bajar de su trono, hacerse hombre y llevar todo nuestro pecado. A ese Dios sea la gloria y la honra por siempre, mis amados. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios aquí en este salmo hermoso, como el que leímos el día de ayer, ¿verdad? Que fue de grande bendición para nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, leo para ustedes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 134 de los versículos 1 al 3. Miren, bendigan a Jehová. Ustedes todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches, alcen sus manos al santuario y bendigan a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí, mis amados, que la gracia pues es un regalo, ¿ya? Es un favor inmerecido, es algo que ustedes y yo nunca hubiéramos podido alcanzar sin la misericordia y el amor de Dios. Y la respuesta apropiada a un regalo, ¿qué es? Por lo menos es dar gracias, ¿verdad? Darle gracias a una persona que te hace un favor, que te da un regalo, que te da un obsequio. Pues Dios nos ha dado el mejor de los regalos, que es su gracia, ese don inmerecido. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es alzar nuestras manos y decirle, Padre, gracias. Gracias por el don de la vida eterna, porque ese es el regalo que nos ha dado nuestro Padre Celestial
por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pues la alabanza es la forma suprema de la acción de gracias, ¿verdad? Y esto nos lleva a ver que la alabanza y la adoración, pues son la respuesta apropiada al Dios de toda gracia. ¿Cómo ven? Muchas ocasiones cuando recibimos un regalo así esplendoroso, ¿verdad? Pues no solamente damos gracias, sino también damos unas palabras de alabanza a la persona que nos hizo favor de darnos un obsequio, un regalo. ¿Sí o no? Normalmente le decimos muchas gracias, de verdad que qué buen gusto tienes, me diste el regalo que verdaderamente anhelaba en mi corazón y todo esto lo agradezco. Así es como debemos actuar. Y eso es como normalmente el ser humano hace en relación a este tipo de dádivas. Por lo tanto, por eso el salmista escribe, bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. De esta manera es como tenemos que actuar, mis amados. Y por eso hoy le podemos decir, Señor, hoy te agradezco mucho por ser tú el Dios de toda gracia. Agradezco que el Señor que hizo el cielo y la tierra, ahora me esté dando bendición. Porque es la bendición de Dios la que ahora obtenemos, mis amados. Es lo que ahora el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Y esto pues lo tenemos que tomar en una condición de humildad ante el Dios de toda gracia. Tenemos que ser humildes ante Él. Porque si no lo reconocemos en humildad, mis amados, muchas veces creemos que nos hemos ganado el favor de Dios. Muchas veces pensamos que pues nosotros tenemos todo el derecho de ser salvos nada más porque así debe ser. Y no, muchas veces el orgullo, la vanagloria, la soberbia del ser humano cuando no conoce o no reconoce esta bendición, pues lo lleva a pensar que él se ha ganado absolutamente todo. Pero cuando nosotros entendemos al Dios de toda gracia, de cómo se muestra en nuestras vidas, cómo derrama de su favor, de su bendición, de su misericordia, pues en humildad simplemente lo reconocemos, levantamos nuestras manos al cielo y le decimos, Señor, gracias, gracias por esta bendición. Esto nos lleva a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 14, cómo debemos ser humildes delante de Dios, de ese Dios de toda gracia. Y me voy a permitir leer para ustedes de la primera carta de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 14, y dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual ustedes están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Esta es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y aquí vemos, pues, que primeramente se dirige el apóstol Pablo a los líderes y en particular a los pastores, ¿verdad? Aquí, pues, para mi persona viene una palabra muy clara, ¿verdad? En la que yo tengo que actuar conforme a lo que Dios dice para con ustedes. Y no solamente yo, también el liderazgo de la iglesia. Nosotros, en este punto, en el área de liderazgo de la iglesia, pues estamos llamados a ser ejemplos para ustedes como rebaño, como la grey del Señor. Entonces, la humildad debe ser la marca distintiva de todo líder cristiano. Ahora, lo quiero bajar también a ustedes. Recuerden que todos hemos sido llamados a ser líderes en Cristo Jesús. Posiblemente ustedes no tengan el título de pastor o estén dentro del liderazgo propiamente de la iglesia local a la que pertenecemos, pero sí están llamados a ejercer un liderazgo para con todas las personas que les rodean, ¿verdad? Y así, pues la humildad tiene que ser nuestra marca distintiva como líderes cristianos. Ustedes y yo ya no podemos, ya no tenemos que ir por la vida mandando a los demás, diciéndoles lo que deben hacer en una actitud de tiranía o de, como dice la palabra de Dios, como poniéndonos por encima de las personas, de nuestros hermanos a los que dirigimos. De hecho, el versículo 3 dice, no sean tiranos con los que están bajo su cuidado. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, mis amados, nosotros somos llamados a ser pastores. A final de cuentas, todos como líderes, ¿verdad? Porque a lo mejor tú le estás llevando la palabra de Dios a alguna persona y obviamente tú funges en la función propiamente de ser pastor. Y de esa manera, pues empiezas tú a mostrarte en una condición de liderazgo. Muchas veces ya te estás acostumbrando, si estás llevando la palabra de Dios, a oler a oveja, ¿sí o no? Porque los pastores debemos oler a oveja. Hoy que tuve la oportunidad de visitar algunas familias, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pues vengo impregnado de su problemática, de la condición que viven, de su olor propiamente. Los pastores amamos a nuestras ovejas, cuidamos de ellas y nos mantenemos cerca de ellas. Hoy yo le doy la gloria a Dios porque me permite mantenerme cerca de ustedes a través de estos medios. Más que nunca estamos constantemente en esta cercanía, ¿verdad? Entonces, Dios está permitiendo que yo cumpla con mi función correcta, pero también les está diciendo a ustedes que tienen que aprender a hacer lo propio, porque a través del teléfono ustedes pueden estar pastoreando a alguna persona que tenga necesidad, como ustedes y yo la tenemos de Dios. Un líder vela por el trabajo pastoral de los demás, alentándonos a usar sus dones, a hacer lo que son llamados a hacer, mis amados. Pedro dice que hacer esto no debe ser considerado como un deber de obligación, sino como algo que deseemos hacer. O sea, ustedes y yo tenemos que desear verdaderamente, pues, ser líderes, llevar la palabra de Dios, pastorear a algunas personas que Dios nos permita tener contacto para llevarles la bendita palabra de Dios y cuidarlos para que vayan creciendo, para que vayan siendo alimentados. Muchos de ustedes, para la gloria de Dios, están reenviando
los temas que día a día se producen y se mandan a través de las redes sociales que tenemos, y ustedes toman la decisión de reenviar ese tema. Por ejemplo, el del día de hoy, seguro que muchos de ustedes lo van a hacer. Y gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues estamos proveyendo de un alimento espiritual a aquellas personas a las que les estamos enviando esos mensajes. Entonces, estamos considerando, ¿verdad? Como un deseo personal el hacer esto. Porque, pues a la verdad, siento que nadie nos está obligando, ¿verdad? Yo les he animado, les he pedido, les he hecho la invitación de que hagan lo correcto en ese sentido, pero pues yo no puedo obligarlos. Simplemente el que quiere tomar esa responsabilidad y ese desafío que Dios nos hace de ser líderes, pues ustedes lo están haciendo para la gloria de Dios. Entonces también tenemos que comprender que no debemos hacer nada de esto por un beneficio personal, ni por ambición de dinero, ¿verdad? Sino por el deseo de servir a los demás. O sea, con un afán de servir, con una idea clara de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y el Señor se encargará de proveer lo que necesitamos. Obviamente, también hemos explicado que Dios nos llama a ofrendar, a diezmar, para que la iglesia de Jesucristo continúe con su labor de proclamar el Evangelio. No porque el Evangelio cueste, sino porque pues hay muchas cosas que sí cuestan y que se tienen que solventar. Y que es por eso que todos nosotros, y digo todos nosotros porque así lo debemos hacer todos, es el de diezmar, el de ofrendar, aportar nuestras contribuciones y de esa manera ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de muchas personas, mis amados. Amén. Después el apóstol Pedro nos señala que los más jóvenes, ¿verdad?, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Mis amados, los líderes debemos guiar con misericordia y los seguidores deben seguir con gracia esa guianza que se les está dando como liderazgo. Los jóvenes pues muchas veces son muy reacios, ¿verdad? Como que no quieren que se les den instrucciones, como que no quieren pues sujetarse a una autoridad. Y eso es propio de la juventud, es propio de la adolescencia. Pero si nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes a sujetarse a autoridad, a estar en el orden que Dios establece, pues van a tener bendición. Porque a final de cuentas ustedes y yo, pues queremos guiarlos por la senda de justicia, por el camino que Dios nos ha mostrado. Y que por algo ahora ustedes y yo somos llamados a liderazgo sobre los jóvenes. Hay jóvenes que ya comprenden perfectamente bien todo esto y se someten, se sujetan correctamente a la autoridad que Dios ha impuesto sobre sus vidas. Y fíjense que son jóvenes bendecidos. Entonces, aquí es a donde tenemos que ir en pos de la gracia, de esa grandiosa gracia de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pedro cierra su carta con 3 instrucciones y eso es para todos. Aquí no nada más es para los líderes o para los pastores o para los jóvenes, es para todos y cada uno de nosotros. Y son una respuesta pues al Dios de toda gracia. Así de sencillo lo plantea este Pedro. La gracia pues obviamente impregna el Nuevo Testamento y penetra este pasaje, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12 de Primera de Pedro 5, esta es la verdadera gracia. Y nos enseña esas 3 instrucciones que se nos da para todos. Primero, tenemos que ser humildes. De hecho, Pedro escribe muy correctamente, revístanse todos de humildad. Ahí en el versículo 5, léanlo. Mientras dice que Dios se opone a los orgullosos y le da gracia a los humildes. Cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón humilde, contrito, humillado delante de Él, dice que Él lo acepta correctamente, ¿verdad? Lo llama
Pero, por ejemplo, cuando una persona se muestra delante de Dios con arrogancia, con prepotencia, con soberbia, con orgullo, dice el Señor que Él lo rechaza. Rechaza un corazón orgulloso, porque un corazón orgulloso siente que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de nada, que es autosuficiente. Y entonces por eso Dios dice, bueno, si tú crees que eso es así, adelante, sigue con tu vida. Pero va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta de que sin mí tú nada puedes hacer. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Dice que adheridos a la vid verdadera, que es Jesucristo, nosotros podemos recibir la savia que nos nutre y que nos hace crecer y que nos hace madurar y que nos hace traer fruto. Pero alejados de Él nada podemos hacer, mis amados. La gracia de nuestro Señor es revestirnos de humildad en una actitud correcta. La humildad, mis amados, es una elección. Tú y yo, ¿verdad? Tenemos que elegir de qué manera nos presentamos delante de Dios, de qué manera nos comportamos, si nos comportamos en humildad o en soberbia. Y eso cada quien lo podemos elegir y lo debemos elegir. Entonces, la humildad es algo que se nos pide hacer por nosotros mismos, porque así lo deseamos, porque es nuestra elección. Y dice el versículo 6, humíllense. Entonces, podemos comprender que la humildad es un acto de voluntad. La humildad, como sostiene Carl Luis, que dice, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Amén. Fíjense cómo no es pensar menos en nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra realidad. La humildad nos tiene que llevar a pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Amén. Así es como debemos actuar. Miren, hay un fuerte vínculo entre la humildad y la gracia. Debido a que la gracia es libre, pues la única respuesta apropiada a la gracia, pues es la humildad. Amén. Entonces, si nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios, pues en correspondencia tenemos que vivir en humildad. El segundo punto que nos da el apóstol Pedro es que tenemos que aprender a vivir sin preocupaciones delante de Dios. De hecho, Pedro escribe ahí en el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mis amados, hoy más que nunca estamos viendo el fenómeno increíble de nuestra sociedad, y no nada más en México, en todo el mundo, de la depresión, de la ansiedad superlativa que nos lleva a deprimirnos. ¿Qué es lo que está en tu corazón que te lleva a deprimirte? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te lleva a tener ansiedad y que no sabes cómo reaccionar y que te lastima y que te duele y que te lleva a tomar acciones y actitudes incorrectas? Todo eso que te daña, todo eso que te pesa, todo eso que de alguna o de otra manera te lleva a estar nada más pensando en lo negativo, en lo que va a pasar mañana y qué va a suceder si yo no tengo trabajo, si muchas cosas que nosotros luego de repente nos ponemos a pensar que son pura ansiedad. Dice la palabra de Dios, deposítala en Cristo. Ya estudiamos justamente el domingo en la predicación, cuando Jesucristo nos dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Deja tu carga en manos de Dios. Deposita en Él toda tu ansiedad. ¿Y por qué puedes hacerlo eso? Porque Él cuida de ti. Él cuida verdaderamente de ti. Hasta hoy quiero declararte que aun si tú no tienes trabajo, que aun si tú no tienes pareja, si tú tuviste problemas de relaciones personales, si tú estás hasta en una condición de enfermedad, hasta este momento tú puedes declarar junto conmigo Ebenezer, que quiere decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado, porque hasta aquí verdaderamente tú estás por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Él no te dejará ni te desamparará.
Es por eso que ustedes y yo tenemos que depositar en Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Y Pedro, perdón, termina con las palabras: paz a todos ustedes que están en Cristo. Mis amados, recordemos que lo más preciado de la vida de un ser humano es la paz y la libertad. Amén. Ustedes y yo podemos tener una enfermedad, pero si tenemos paz en nuestro corazón y tenemos libertad en nuestra alma, mis amados, aún dentro de la enfermedad podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso Dios constantemente nos habla de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te ama. Dios verdaderamente te ama. Y te ama porque Él es un Dios de toda gracia, mis amados. Y en ese contexto, en todo esto que yo estoy explicando, es que podemos descansar. Tú puedes descansar todas tus preocupaciones, tus angustias, tu ansiedad, hasta tu depresión la puedes descansar en Él. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para entregarlo en sus manos, para que tú puedas decirle: Señor, mira, tengo esta preocupación. Tengo la preocupación de que mi hijo no se ató correctamente las agujetas de su calzado. Ayúdale, Señor, que no se caiga, que no se lastime. Ahorita para muchos hasta yo creo que los hice reír. Algo tan pequeño, algo tan insignificante que pudiera hacer que nuestros hijos se aten correctamente las agujetas del calzado, ¿verdad? Pero para Dios no es demasiado pequeño eso. Para Dios es algo que está en tu corazón y que te pesa y que tú se lo puedes poner en sus manos, y que de esa manera Él te hace descansar. Y te va a decir: no te preocupes, yo cuido de tu hijo. O algo tan grande: Señor, me quedé sin trabajo, no sé ni qué voy a comer el día de mañana, estoy sin un peso en la bolsa y mañana no sé cómo voy a pasar el día. No te preocupes, no es tan demasiado grande tu problema como para que Dios no traiga solución. Tú el día de mañana vas a ver la bendición de Dios, porque seguramente la has visto en días anteriores. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, y lo confieso de verdad, sinceramente, nos hemos levantado sin un peso en la bolsa y sin la expectativa de que alguien vaya a venir a pagarnos o que nos van a llamar para un trabajo y va a salir por ahí algún dinero, sino que estamos en la completa condición de cero? Y de repente, ¿verdad?, amanece el día y no falta un hermano que nos habla: oye, te invito a desayunar. O de repente llega alguien que te dice: ¿sabes qué? Mira, quisiera que me apoyaras en esto y ten este dinero como ofrenda. O simplemente ten, mira, esta ofrenda que Dios puso en mi corazón, ponerla a tus manos. Y vemos la bendición de Dios. Y lo hemos visto, mis amados. Entonces, si Dios lo pudo hacer antes, ¿por qué no poder hacerlo después? Todo el tiempo. Recordemos que hemos confiado en un Dios que no cambia, que es inmutable, que es eterno, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces, entrégale todas tus cargas, aun cuando de repente tú consideras que es tan pequeño que dijeras: sería ridículo decirle a Dios que lleve esta carga por mí. Déjasela. O no importa qué tan demasiado grande la puedas considerar. No creas que Él no la va a poder cargar. Amén. Miren, aquellos que somos llevados por la gracia de Dios, viajamos siempre ligeros de equipaje. ¿Por qué? Porque Dios siempre está proveyendo. Entonces, estar en paz, pues es la evidencia de que nos hemos humillado ante Dios y de que confiamos en Él para hacer lo que debemos hacer. Así de sencillo. Y por último, el punto número 3, del que nos habla el apóstol Pedro en el final de esta carta, es que debemos aprender a mantenernos alertas. Miren, en la traducción del mensaje, el versículo 8 dice de la siguiente manera: estén alerta, el diablo anda al acecho
y no le gustaría nada mejor que sorprenderlos tomando la siesta. ¿Ah? Cuando estamos dormidos en nuestros laureles, ahí viene Satanás y nos hace trizas, mis amados. Pedro nos está recordando en este momento que ustedes y yo no somos los únicos que estamos sufriendo. Y también nos recuerda que no durará mucho tiempo. Él nos dice claramente que Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Entonces, quiero poner esto en orden. Fíjense bien. Primero, Dios nos llama a congregarnos y justamente le doy la gloria a Dios en este momento por la vida de todos ustedes que atienden a esta santa convocación que el Eterno nos ha hecho para reunirnos en su presencia y para escuchar su voz al leer la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, el enemigo, pues, trata de que algunos de nosotros de repente nos dejemos de congregar y de repente nos volvamos a meter en el afán de la vida y nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, nos empezamos a alejar de los hermanos, de repente se nos olvida conectarnos en la presencia de Dios y entonces quedamos al acecho del enemigo. Mis amados, ustedes podrán ser conscientes de que un animal de presa pues procura apartar o aislar a su presa propiamente para que le sea más fácil cazarla y comérsela, ¿verdad? Así de sencillo es. Bueno, pues Satanás siempre va a tratar de utilizar todas sus estrategias para provocar que tú y yo nos alejemos del rebaño, de la familia de Cristo, de la palabra de Dios, para que una vez que estamos aislados, que estamos solos, pues Él haga trizas con nosotros y verdaderamente nos lleve a la muerte espiritual. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, mis amados. Que no seas tú la presa que el enemigo pueda devorar, porque tú estás llegada a la familia de Cristo. Si ustedes pueden darse cuenta, cuando las grandes manadas, ¿verdad?, de animales de presa están unidas, pues los depredadores no pueden hacer nada en contra de los enfermos, de los jóvenes, o sea, de los cachorros o críos, de las personas o de los animales que están ya viejos. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se hace una unidad y los animales fuertes se quedan en el perímetro defendiendo a los débiles. Eso es lo que provoca el que ustedes y yo estemos congregándonos constantemente, escuchando la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanos que aunque ustedes no sepan o no los reconozcan o no sepan quiénes son, están levantando oración por ustedes. Son esos, las personas que están fuera en el perímetro defendiendo a los que están adentro. Los fuertes están defendiendo a los débiles. Y la gloria sea para el Señor. Déjenme decirles que en este centro de formación cristiana, Aljaba de Dios, tenemos un equipo de oración e intercesión. Y que no nada más es en el momento en que declaramos la lista de oración y que le oramos a Dios cuando estamos cerrando el tema o el devocional. No, mis amados hermanos, hay un equipo de oración que está constantemente orando por cada uno de nosotros y nos está presentando delante de Dios en esa oración pidiendo protección, bendición, gracia para cada uno de nosotros. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que ver que pues Pedro nos recuerda que no solamente ustedes o tú en particular estás pasando por sufrimiento, por pena, por problemas, ¿verdad? Todos, la gran mayoría de los seres humanos estamos pasando por lo mismo. No somos los únicos que estamos sufriendo, mis amados. Pero también Pedro nos recuerda que no va a durar mucho tiempo.
Mi mamá tiene 53 años padeciendo de una enfermedad que es la artritis reumatoide. Y para muchos de nosotros 53 años es increíblemente grande ese tiempo. Ha sido mucho tiempo el que mi mamá ha padecido de su enfermedad. Pero la gloria sea para Dios, porque es un poco de tiempo comparado con la gran eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Mi mamá es sana en Cristo Jesús, aunque ustedes puedan ver sus manos deformadas por la artritis, que le cuesta trabajo caminar, pero que después de 53 años, ella todavía le sigue dando la gloria a Dios hasta por su enfermedad. Y le da gracias a Dios, ¿por qué? Porque comprende que esto es pasajero, no va a durar mucho tiempo. 120 años que está programada la vida de un ser humano, cuando mucho, es increíblemente poco tiempo comparado con la gran eternidad, mis amados. Amén. Entonces, tú estás pasando por tribulación, por angustia, por necesidad, por enfermedad, por dolor, por sufrimiento. Recuerda que no durará mucho tiempo. A final de cuentas, Dios tiene la última palabra. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Entonces, las cualidades recomendadas en este pasaje, pues son muy diferentes de los valores de nuestra cultura. ¿Verdad? La cultura que se está viviendo en estos tiempos, pues desgraciadamente no tienen los valores que verdaderamente nos hacen valer. El culto por la juventud y la belleza son sustituidos por un énfasis en valorar y someterse a los ancianos y sabios. Fíjense qué diferencia y qué contraste. Hoy más que nunca estamos viendo a la gente que quiere tener juventud eterna, ¿no? O que quiere tener la belleza eterna y se someten a cirugías, a tratamientos, es más, exponen su vida física. ¿Cuántas veces hemos escuchado que celebridades han muerto por someterse a una cirugía estética, mis amados? En lugar de eso, la palabra de Dios le da énfasis a valorar y someterse a los ancianos y a los sabios. Eso es lo que verdaderamente nos hace valer. Entonces vemos cómo el engrandecimiento personal pues ahora es reemplazado por la humildad. ¿Cómo es el contraste entre lo que la cultura humana ofrece y pide contra lo que la palabra de Dios enseña y demanda? ¿Se dan cuenta? La ayuda de Dios es una promesa para lidiar con las luchas del estrés y de la preocupación. En lugar de perseguir la gratificación instantánea, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Que este mundo ya todo lo quiere instantáneamente, todo lo quiere rápido. En la mañana hablábamos acerca de que Dios nos lleva a tener paciencia, o el día de ayer estábamos hablando de eso, pero la gente quiere tener paciencia, pero ya. Ora a Dios y le dice, Señor, por favor, dame paciencia. Mira, dame paciencia, necesito ser paciente, pero dámela ya, me urge rápido. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es algo incoherente lo que hacemos? En lugar de perseguir la gratificación instantánea, el llamado que Dios nos hace es a mantener el control de nuestra vida y estar alerta siempre. Para eso Dios, dice la palabra de Dios, que no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio nos tiene que llevar a mantener el control de nuestra vida y de no tener la necesidad de la gratificación instantánea. Todo esto que estoy platicando no son cosas fáciles de hacer, mis amados. Ser humildes, estar alertas, tener la condición de estar delante de Dios en una actitud, ¿verdad? De vivir sin preocupaciones. Eso no es nada fácil, y menos en estos tiempos, mis amados. Pero quiero decirles que si hacemos estas cosas, nos mantendremos firmes y resistiremos a Satanás y a sus huestes demoníacas para no caer en la mentira, en esa gran trampa que Satanás quiere tender a nuestras vidas para hacer de nosotros lo que él quiere.
Cuando nosotros nos esforzamos, somos valientes, arrebataremos las bendiciones de Dios y al enemigo le resistiremos y él huirá de nosotros. Recuerdan que el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, mis amados. Y es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sumisos delante de Él, que nos ayude a ser humildes ante su presencia, que nos ayude a ser serenos, sabiendo que Dios cuida de nosotros, que nos ayude a estar siempre alertas. Y voy a poner otra vez el punto, que nos ayude a ser serenos, porque Él está al cuidado de nosotros. ¿Hay preocupaciones? Déjaselas al Señor. ¿Tienes una carga en tu corazón? Deposítala delante de Dios. Eso te va a llevar a la serenidad y a la paz que necesitas. Eso te va a llevar a tener paciencia en lo que en el tiempo de Dios llegará para tu vida como bendición. Amén. Que Dios nos ayude a estar serenos porque Él cuida de nosotros. Que nos ayude a identificar el trabajo de Satanás y sus huestes y a resistirlo. Porque hay muchos ataques que el enemigo está haciendo en contra de nosotros. Pero que nos ayude nuestro Señor a identificar esos ataques y que nosotros aprendamos a resistir. Y de esa manera, Él va a huir de nosotros. Hoy puedes levantar tus manos y decirle, Señor, hoy quiero depositar todas mis ansiedades en ti. Dilo conmigo. Padre, hoy deposito toda mi carga, toda mi frustración, toda mi ansiedad, toda mi tristeza, todo mi dolor. ¿Qué es lo que puedes tú depositar hoy en las manos de Dios? Dile, Señor, mira mi corazón, mira mi vida, ve cómo está hecha. A lo mejor ahorita sientes que tu vida está hecha un caos, que es un fracaso, que no tienes esperanza. Díselo al Señor, dile, Señor, mira, ve mi condición, pero hoy quiero descansar. Hoy quiero aprender a confiar en que verdaderamente tú cuidas de mí. Y hoy te doy gracias, Señor, porque eres el Dios de toda gracia. Alabado sea su nombre. Amén, mis hermanos. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda